Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Es miércoles 14 de febrero del 2024 y aquí en España son ahora las 5:36 de la tarde. Así que comencemos. Bueno, hoy habíamos dicho que nos íbamos a meter con los dos últimos capítulos del primer tomo del estudio de Daniel, del doctor Stephen Jones, del primer libro. Y bueno, pues como siempre son dos capítulos muy interesantes y además que profetizan sobre los tiempos actuales, sobre cómo pueden ocurrir las cosas con relación a la caída del misterio Babilonia y en especial hoy con relación al papel de los reyes del Oriente, que ustedes ya saben, si es que han escuchado más vídeos nuestros, que están tomando la forma de, en este caso, los reyes del Oriente, de Rusia y China. Y bueno, pues, uno sigue las noticias, pues es algo palpable o evidente. Bien, vamos con el capítulo 16, que se titula Liberación en el foso de los leones. Vamos a ver cómo los vencedores, después de la caída de Babilonia, luego vino Medo-Persia y entonces hubo una persecución de los compañeros sátrapas a David por celos, por envidia, y entonces pues es un tipo de una persecución que puede venir a los vencedores, pero también es un tipo de la liberación de los vencedores y la introducción del reino. Entonces eso es positivo. Vamos a verlo hoy, o también vimos, creo que vimos ayer algo, se tocaba de esto, creo recordar, y si no es aquí hoy, no sé, me estoy confundiendo. Vamos a ver cómo depende de sea la primera o la segunda obra de Cristo, primera o segunda venida, pues los mártires de alguna forma, unos son llamados a compartir con Cristo, pues ese martirio, pero en la segunda obra del Señor, más bien, aunque pueden ocurrir las dos cosas también, pero más bien si los que viven en ese tiempo, los que vivamos en ese tiempo, vamos a ser llamados, quizás pueda que haber persecución, pero va a haber una liberación. De alguna manera, pues seremos como intocables, que el Señor nos protegerá. Así, por ejemplo, como liberó a Pedro, al librero de la cárcel, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esos. Capítulo 16, liberación en el foso de los leones. Después de que el rey Darío se dio cuenta de que lo habían engañado para que firmara el decreto que condenaría a Daniel, se dedicó a tratar de encontrar una manera legal de exonerar al profeta. Ya saben, los compañeros envidiosos de Daniel, los otros sátrapas, el sátrapa número 1, pues quisieron, tramaron una argucia contra él, diciendo que el rey, sin pensarlo, emitiera un decreto de que todo aquel que orara durante no sé cuánto tiempo a otro dios que no fuera el propio rey, que entonces fuera echado al foso de los leones y tal. Y entonces, pues luego el rey, cuando se dio cuenta que había sido una trampa que habían urdido contra Daniel, quiso liberarlo, pero estaba sometido a la ley de Persia y entonces no pudo hacerlo, ¿no? Sin embargo, parecía estar en un límite legal, ya que solo tenía hasta la puesta de sol. Él trató de pensar a ver cómo podía hacer, si había alguna forma legal de librarlo, pero no lo encontró, no lo halló. Cuando los enemigos de Daniel vieron lo que estaba haciendo el rey, acudieron a él para recordarle su obligación legal, como Daniel 6:15 nos dice. Entonces estos hombres vinieron de común acuerdo al rey y dijeron al rey: reconoce, oh rey, que es una ley de los medos y persas, que ningún mandamiento o estatuto que el rey establezca puede ser cambiado. Le decían al rey que dejara de intentar exonerar a Daniel y que cumpliera con su deber,
con la ley de los medos y persas. Daniel 6:16 continúa. Entonces el rey dio órdenes y llevaron a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey habló y dijo a Daniel: tu Dios, a quien sirves constantemente, él mismo te librará. Que el rey hiciera tal declaración de fe sugiere que Darío sabía algo de la historia de Daniel y quizá ya sabía que Dios había liberado a los 3 amigos de Daniel en el capítulo 3, ¿no? Lo vimos. Debe haber conocido algo de la historia de la liberación divina que había ocurrido durante el régimen de Babilonia. También pudo haber discutido esto personalmente con Daniel y, de ser así, este pudo haber sido uno de sus motivos anteriores para nombrar a Daniel como el comisionado principal. Por lo tanto, también está claro que Darío nunca le habría ordenado a Daniel que dejara de orar a su Dios. Ya sea que consideremos o no a Darío como un verdadero creyente, él sabía que el Dios de Daniel era más poderoso que los dioses muertos que otros adoraban. Aún así, Darío no había sido testigo ocular de la liberación de Dios. Como ocurre con todas las personas que tienen fe sin experiencia personal, su fe está mezclada con una cierta cantidad de duda o incertidumbre en cuanto al resultado. Por esta razón, como veremos en breve, Darío pasó una noche sin dormir, preguntándose si Dios realmente liberaría a Daniel. Daniel 6 del 17 al 18 dice: y trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey lo selló con su propio anillo de sellar, y con los anillos de sellar de sus nobles, para que nada cambiara con respecto a Daniel. Entonces el rey se fue a su palacio y pasó la noche ayunando, y no le trajeron entretenimiento, y perdió el sueño. Los anillos de sello aseguraron que ni el rey ni los nobles pudieran interferir con la administración de justicia. El rey no podía salvar a Daniel en secreto, ni los nobles podían entrar al foso para matar a Daniel. El profeta estaba solo con los leones y con Dios. Luego el rey ayunó y oró toda la noche. Apenas se puede encontrar en las páginas de la historia alguna ocasión en la que un rey ayunara y orara por uno de sus siervos. Este evento tan inusual muestra el gran respeto del rey por Daniel. Ya sea que entendiera sus acciones o no, estaba apelando su caso ante el tribunal divino, pidiendo a Dios que liberara a Daniel, porque sabía que no se había hecho justicia al poner a Daniel en el foso de los leones. Siguiente epígrafe: la conversión de Darío. A la mañana ya vemos que Nabucodonosor se convirtió, vemos que Darío se convirtió, Ciro creo que también al final se convirtió. Es decir, eso ya nos va profetizando que los dirigentes de las naciones al final de los tiempos también se van a convertir al Dios de Daniel, a nuestro Dios, al Dios de los vencedores. A la mañana siguiente, después de una noche de ayuno y sin dormir, el rey se apresuró al foso de los leones para ver los resultados de su apelación. Daniel 6 del 19 al 20 dice: entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y cuando se hubo acercado al foso de Daniel, clamó con voz turbada. El rey habló y dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves constantemente, ¿te ha podido librar de los leones? Aquí vemos que después de una noche de oración y ayuno, el rey Darío había llegado a reconocer al Dios de Daniel como el Dios viviente. Esto sugiere, al menos a nivel profético, que el rey había recibido alguna forma de revelación. Reconocer al Dios de Daniel como viviente implicaba que él sabía que los ídolos y dioses de Babilonia y Persia estaban muertos. El Salmo 135 del 15 al 18 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, ni hay aliento alguno en su boca. Como ellos serán los que los hacen, sí, todos los que en ellos confían. Cuando los israelitas adoraron a esos otros dioses, se volvieron como ellos. Por lo tanto, leemos en Jeremías 5 del 20 al 21: declarad esto en la casa de Jacob y proclamadlo en Judá, diciendo: oíd esto, pueblo necio e insensato, que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen. Si aplicamos este principio al rey Darío,
sugiere que la noche de ayuno del rey fue más que una simple noche de preocupación. Darío se convirtió al Dios de Daniel y su fe fue ratificada la mañana siguiente cuando vio evidencia del poder del Dios viviente. Antes de este tiempo sus ojos habían estado cegados y sus oídos cerrados, el resultado natural de servir a dioses que eran tanto ciegos como sordos. Pero por la mañana, armado con la revelación del Dios viviente, sus ojos y oídos espirituales se abrieron para ver la gloria de Dios y escuchar su palabra reveladora, mediante la cual se imparte fe en los corazones de los hombres. Esta historia profética también se aplica necesariamente a los reyes del Oriente en los últimos días, cuando Misterio Babilonia es tomado. Liberación de Daniel. Daniel 6 del 22, perdón, aquí hay un fallito del 22, no puede ser el... Bueno, la cita es Daniel 6 del 21 al 22, dice: Entonces Daniel le dijo al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, y no me hicieron daño, por cuanto fui hallado inocente delante de él. Y también contra ti, oh rey, no he cometido ningún crimen. La respuesta de Daniel atribuye su liberación a una absolución en el tribunal divino, por cuanto fui hallado inocente ante él y también para contigo. Este es un buen ejemplo de cómo un hombre puede ser declarado culpable en un tribunal terrenal, pero inocente en el tribunal celestial. Lo pasa aquí. Aquí te pueden condenar, sobre todo con la justicia tan corrupta que tenemos, por lo menos en mi país y en muchos otros, pues a algunos lo condenan, injustamente, y a otros que deberían estar condenados los exoneran o los declaran inocentes, ¿no? Pero en el tribunal celestial es donde se hace verdaderamente la justicia. Si no es en esta vida, será en la próxima. Aquí, sin embargo, debemos señalar que muchos mártires a lo largo de la historia han sido declarados inocentes en el tribunal celestial, pero no fueron liberados de las sentencias injustas en las cortes terrenales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo podemos esperar ser liberados como en el caso de Daniel? Difícilmente es posible hacer una declaración amplia sobre cada uno de estos casos, pero en términos generales depende de si una persona es parte del modelo de la primera obra de Cristo o de la segunda. Por ejemplo, que sabemos que Daniel está profetizando de este tiempo del fin. Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos, fueron librados del horno de fuego. Aquí vemos que Daniel es librado del foso de los leones. Entonces, pues de alguna manera se refiere a que en estos tiempos finales, los vencedores del tiempo final, pues muchos, la mayoría serán liberados, ¿no? Cuando haya persecución. Las leyes de las dos obras de Cristo, bueno, en términos generales decimos, depende si una obra es parte del modelo de la primera obra de Cristo o de la segunda. Sabe que hay dos venidas y dos obras. La primera fue consumado todo, sí, fue consumado todo, pero todo lo referente a la segunda, a la primera obra. La segunda obra se tiene que ejecutar ahora. La primera obra expía o cubre el pecado. La segunda obra, la segunda venida, lo que hace es aleja, quita el pecado, lo hace desaparecer, se lo lleva de en medio. Las leyes de las dos obras de Cristo se establecen principalmente en Levítico 14 y 16. Levítico 14 habla de las leyes de la lepra, es decir, la mortalidad, en las que la primera paloma debía morir y la segunda debía ser liberada viva. La primera obra hace referencia a la primera obra de Cristo, la segunda paloma hace referencia a la segunda obra de Cristo, que era liberada vida en la segunda obra. Levítico 16 habla del procedimiento legal en el día de la expiación para lidiar con el pecado, en el que el primer macho cabrío debía ser sacrificado y el segundo debía ser liberado vivo. La vemos aquí, es liberado vivo también en la segunda obra. La primera paloma y el primer macho cabrío profetizaban de la primera obra de Cristo, la obra de expiación, de cubrir el pecado.
La segunda paloma y el segundo macho cabrío debían ser soltados vivos, lo que profetizaba de la segunda venida o segunda obra de Cristo para completar la obra comenzada en su primera obra. Es una obra en dos fases, en dos venidas. El hecho de que la segunda paloma representaba a Cristo en su segunda venida se demuestra comparando Levítico 14:6 con Apocalipsis 19:3, donde se dice que ambos, la paloma y Cristo, fueron empapados en la sangre, ¿eh? Fueron empapados en la sangre. La primera paloma es cuando se sacrificaba y esa sangre de la primera paloma se metía, la segunda paloma se teñía o se empapaba. Y lo mismo Cristo nos dice Apocalipsis que aparece con su túnica empapada en sangre, que alude a José, ¿verdad? Es la obra de José, la primera fue la obra de Judá, esta obra es la obra de José porque viene con su túnica empapada en sangre, así como José, la túnica de José fue empapada en sangre. Bien, en otras palabras, la primera obra, la primera paloma, fue una obra de muerte, mientras que la segunda fue una obra de vida. Las secuelas de la primera obra de Cristo se previeron en Juan 15, 18 al 20, donde Jesús dijo: si el mundo os odia, vosotros sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Los apóstoles y muchos otros creyentes del primer siglo y durante muchos siglos después se convirtieron en mártires, dando su vida por su testimonio del Evangelio. Aunque sabemos que también uno puede ser mártir, y eso sobre todo va a ser más palpable o más visible en esta segunda obra, porque un mártir es uno al que lo han decapitado, ¿no? Y un vencedor pues está decapitado porque se ha negado a sí mismo y ahora no tiene su propia cabeza, su cabeza es Cristo. Entonces es un martirio en vida, ¿no? Todos se identificaron con la primera obra de Cristo como el gran mártir. Estamos hablando de los creyentes primer siglo y durante muchos siglos. Pero en el momento de la segunda venida de Cristo se establece una nueva situación en la que la persecución no resulta en muerte sino en liberación. Esta idea se expresa proféticamente en el Salmo 118, 16 al 18. Exaltada es la diestra de Yahvé. La diestra de Yahvé actúa con valentía. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Yahvé me ha disciplinado severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Yo me recuerdo este versículo mucho, una vez con un compañero, un discípulo, al que el Señor lo disciplinó severamente y el Señor me dio esta palabra para él, ¿no? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Yahvé me ha disciplinado severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Y eso nos puede pasar a todos los que hemos pasado por ese trato del Señor también, ¿no? La disciplina, el Señor me ha dado duro, como en Lamentaciones 2 y 3, ¿verdad? Se quejaba Jeremías, pero al final fue bueno, ¿no? Este es un salmo que profetiza de la piedra desechada, que profetiza que la piedra desechada se convertirá en la cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. La piedra desechada fue Jesús en su primera venida. La colocación de la piedra es Jesús en su segunda venida. Siendo esta una obra viva en lugar de una obra de muerte, el salmista pudo profetizar en el Salmo 118, 6, Yahvé está por mí, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿O qué podrá hacerme el hombre? Entonces ya saben, la paloma, la primera venida es una obra de muerte, la segunda paloma, el segundo chivo, la segunda venida es una obra de vida. Y por eso muchos serán liberados en lugar de martirizados, aunque eso no les va a exonerar de algún tipo de persecución. Si Daniel hubiera sido arrojado al foso de los leones en la primera parte de su carrera, es decir, cuando todavía estaba bajo Babilonia, no bajo Medo-Persia, al comienzo de la era babilónica, podría haberse convertido en otro ejemplo de mártir del Antiguo Testamento. Pero esta historia tuvo lugar en los primeros días del Imperio Persa, después de la caída de Babilonia. Por lo tanto, habla proféticamente sobre los santos del Altísimo, a quienes se les dará autoridad en la edad venidera. Su patrón profético no se basa en la muerte de Jesús en la cruz, sino en su venida con poder para gobernar la tierra. Por eso,
esto va subrayado también aparte de negrita. Por eso, hoy el destino de los santos no es ser sacrificados, sino solo ser sumergidos en sangre o empapados en sangre, ¿verdad? Sumergidos o empapados en sangre y ser liberados vivos. La liberación de Daniel, entonces, es lo que deberíamos esperar en este fin de edad. ¿Qué imagen más, verdad, no? De alguna manera tocamos la sangre, pero no es la nuestra, ¿no? En este caso sería la que Cristo, ¿eh? Y nosotros somos liberados. La liberación de Daniel, entonces, es lo que deberíamos esperar en este fin de la edad, ¿eh? Los Danieles van a ser liberados en este fin de la edad. Es posible que no podamos evitar el foso de los leones, cualquiera que sea la forma que adopte. Y yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio de Remar en Madrid, pasé por una experiencia del foso de los leones. Además, justo compartí en un devocional esta historia de la liberación del foso de los leones y después a mí el Señor me echaron de alguna manera al foso de los leones. Hay personas, compañeros en la habitación que dormían conmigo y que eran como los cabecillas en aquel momento que controlaban allí a la gente que estaba en rehabilitación y todo eso, se levantaron contra mí, pero el Señor usó al jefe o al que estaba allí de responsable de aquel lugar para protegerme. Él vino a la habitación, no sé cómo, ya no exactamente cómo ocurrió la cosa, y cuando ellos querían agredirme y demás, pues se interpuso allí y cerró la boca de esos leones. No pasó nada, es más, yo fui liberado porque me los sacaron de la habitación, que además estaban siendo bastante molestos, y ellos se molestaban conmigo porque ellos eran, pues lógicamente no convertidos y estaban tratando y haciendo allí cosas que no se debía, en lugar de estar tratando de liberarse de sus vicios. Y entonces, pues eso les rechinaba mucho los dientes. Pues ellos fueron disciplinados y echados de allá y sacados de ese lugar y mandados a otros lugares y los separaron, ¿no? Esa es una experiencia que a mí me pasó del foso de los leones, donde vi claramente la liberación del Señor, ¿no? Bueno, es posible que no podamos evitar el foso de los leones, cualquiera que sea la forma que adopte, pero nuestro destino es prepararnos para vivir y gobernar, no unirnos a las filas de los benditos mártires del pasado. Ese es nuestro objetivo. En este caso, el llamado en esta segunda venida para los vencedores, una vez que caiga Babilonia, digamos que sería como aquí, ¿no? Nos tocaría pues prepararnos para gobernar con Cristo. Martirios y liberaciones. Vamos a ver con este epígrafe, vamos a ver que esos dos tipos de cosas, los que van a pasar por martirio y liberaciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a ver algo de eso. El tiempo en el que vivimos no es garantía en sí mismo de que una persona vivirá la experiencia venidera del foso de los leones. Puede que haya algunos que sean llamados a experimentar el martirio de la primera hora de Cristo también, mientras que otros será imposible matarlos, ¿no? Por ejemplo, el pasó a Juan, que le echaron el aceite hirviendo también, ¿no? Eso fue también en la época del Antiguo Testamento. Sin embargo, es un caso de liberación y él salió completamente indemne. En el libro de los Hechos vemos ambos patrones dentro del contexto de la primera obra de Cristo y estos ocurren uno al lado del otro. Recuerden mis enseñanzas en audio sobre el libro de Hechos, donde hay varios de estos patrones en la primera mitad de Hechos. Bueno, esas enseñanzas de audio, el doctor Stephen, si algún día las tuvo, yo que sepa no las tiene y yo no las conozco, ¿no? Pero bueno, él recuerde mis enseñanzas de audio sobre el libro de los Hechos, donde hay varios de estos patrones en la primera mitad de Hechos. Hay patrones tanto de la primera como de la segunda obra. Primero, en Hechos 3 vemos el modelo de Pedro y Juan que fueron al templo a la 9ª hora del día, que es la hora del sacrificio vespertino. El sacrificio vespertino alude a la segunda hora, el sacrificio matutino aludía a la primera obra. Los sacrificios matutinos y vespertinos representan las dos obras de Cristo. En este punto de vista particular, por lo que la historia de Hechos 3 es un cuadro profético de la segunda obra de Cristo. En la puerta del templo, Pedro sanó al cojo en Hechos
3 del 6 al 8, y luego lo usó como una ilustración de la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Vemos Hechos 4 del 1 al 2. Los guardias del templo vinieron y los arrestaron, pero al final fueron liberados. Hechos 4:23. Así como la segunda paloma debía ser liberada en Levítico 14:7, más tarde esa noche el Espíritu Santo fue derramado por segunda vez. Hechos 4:31, que fue el modelo profético de lo que pronto experimentaremos también. Ese derramamiento de la doble porción. Los apóstoles fueron arrestados nuevamente, azotados y liberados. En Hechos 5 del 40 al 41, los apóstoles fueron arrestados nuevamente y azotados y liberados en Hechos 5, 40 al 41. Pasaron por persecución, pero acabaron siendo liberados. En este caso, mientras se alejaban, parecían ser como la segunda paloma después de haber sido mojada en la sangre de la primera paloma. Levítico 14:6. Como tipos de la segunda obra de Cristo, no los mataron, sino que fueron azotados. En otras palabras, estar identificado con la segunda obra de Cristo no significa que uno necesariamente escapará de la persecución. Solo significa que una persona no sufrirá la muerte por esa persecución. Luego en Hechos 6 y 7 vemos la historia de Esteban, conocido como el primer mártir. Fue asesinado por su testimonio porque se identificó con Jesús en su obra de muerte. Esteban luego se justapone con Felipe en Hechos 8, quien fue arrebatado, es decir, la palabra arrebatado, es decir, harpazo por el Espíritu. Digamos que no se fue al cielo, sino que fue cambiado de un lugar, a través del aire, ¿no? Simplemente. Bueno, decimos eso, sino que experimentó el arrebatamiento, que es el evento, quien fue arrebatado a harpazo por el Espíritu en Hechos 8 del 34 al 40. Su llamado no solo era a presentar una imagen de la segunda obra de Cristo, sino que experimentó el arrebatamiento, que es el evento profetizado a ocurrir en el 8º día de Tabernáculos. Esteban y Felipe representaron a las dos palomas, la primera y la segunda. Luego, en Hechos 12, leemos acerca de Santiago y Pedro, quienes también describen las dos obras de Cristo. Santiago fue ejecutado, lo dice Hechos 12:2, pero Pedro fue liberado de la prisión por el ángel de Dios, Hechos 12:7. Aquellos que no comprenden la revelación de las dos obras de Cristo, a menudo se quedan perplejos en cuanto a por qué Dios no salvó la vida de Santiago como lo hizo con Pedro. Algunos han criticado a Santiago, pero no existe una justificación bíblica para tal punto de vista. Era necesario que ambos hombres cumplieran la revelación de las dos obras de Cristo para ayudarnos a comprender la revelación de las dos palomas. El punto que quiero señalar, dice el doctor Stephen Jones, es que si vemos a los apóstoles mismos describiendo las dos obras de Cristo al comienzo de la edad pentecostal, entonces no hay razón para pensar que ambos patrones no podrían manifestarse en nosotros al principio de la edad de tabernáculos. Al principio, sobre lo de al principio, no al final. Creo que la principal diferencia es que la segunda obra debería ser el modelo dominante para nosotros hoy. La segunda obra debería ser el modelo dominante para nosotros hoy. No es que no pueda haber casos de que haya mártires físicos, pero la segunda obra debería ser el modelo dominante, o sea, la mayoría no serán ejecutados, ya que vivimos en el tiempo de la segunda obra de Cristo. De hecho, aquellos que son realmente llamados a cumplir esta segunda obra, que es predicar la palabra bajo la unción del segundo derramamiento del Espíritu, podrían esperar ser imposibles de matar durante ese tiempo debido a su protección divina. Sin embargo, en medio de esto, dado que la mayoría de los cristianos todavía no tienen revelación acerca de las diferentes dos obras de Cristo, esperaría que Dios continúe revelando esto de la misma manera que lo hizo en los primeros capítulos del libro de Hechos. Esperaría ver al menos a algunas personas emparejadas con propósito de revelación. De cualquier manera, las personas se identifican con Cristo y serán recompensadas en consecuencia. Todos estamos juntos en esto, y la ley de la unidad significa
que participamos de la recompensa de aquellos que realizan funciones diferentes al sembrar, regar y recoger la cosecha de Dios. Lo único que no tendrá que repetirse será la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, independientemente de nuestra función particular en el plan divino, estamos entrando en el tiempo de predicar la palabra que edificará el reino para la edad venidera. Esto se vio en la historia de Jonás, cuyo segundo llamamiento se cumplió al predicar la palabra a Nínive. Esto se vio en el libro de los Hechos, donde los discípulos fueron liberados para predicar la palabra, primero en Hechos 4, del 18 al 20 y versículo 31, luego en Hechos 5, 42, luego en Hechos 8, 40 y finalmente en Hechos 12, 24. Voy a poner aquí después para no ser redundantes. Esta segunda obra de Cristo es lo que llamamos el ministerio de puertas abiertas, porque este es el modelo bíblico de Jonás y nuevamente de los apóstoles. También se basa en que el ángel abrió la puerta de la prisión para que Pedro fuera liberado para predicar la palabra, en que luego huyera a Cesarea, y luego continuara a Antioquía y finalmente a Roma. Entendemos que la palabra debe ser predicada incluso en la ciudad capital de la nación bestia que entonces exista. Vamos a repetir esta frase que yo creo que se entiende mejor así. Debido a que luego huyera a Cesarea y luego continuara a Antioquía y finalmente a Roma, entendemos que la palabra debe ser predicada incluso en la ciudad capital de la nación bestia que entonces exista, nación preeminente. En este caso, ¿cuál sería? Washington, Vaticano, yo qué sé, la City de Londres, ¿no? Alguna de estas, ¿no? Supongo que sería Washington o algo así. Esta revelación de la segunda paloma en el libro de los Hechos muestra también cómo los mismos apóstoles tuvieron que cambiar su mentalidad cultural para cumplir con el llamado de la segunda paloma. Hasta ese momento, su trasfondo cultural, vamos a poner a la segunda paloma aquí para que se distinga. Hasta ese momento su trasfondo cultural les había hecho enfocarse en el Dios de Israel o el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo que tendía a limitar las promesas de Dios a una cierta genealogía. Pero el libro de los Hechos muestra cómo la revelación de Dios amplió sus pensamientos, hizo que Felipe predicara la palabra en Samaria, Hechos 8:5. Más tarde hizo que Pedro predicara la palabra en la casa de Cornelio, un gentil donde no se podía entrar, ¿no? Los judíos no podían entrar. El centurión romano, Hechos 10:24. Pedro aprendió que Dios no es de los que hacen acepción de personas. Hechos 10:34. Más tarde Pedro huyó a Antioquía y Pablo recibió el encargo de predicar la palabra a las naciones, todo basado en la ley de imparcialidad, Levítico 19:35 al 36. Hay dos niveles de cumplimiento que debemos considerar para comprender esta revelación en su totalidad. El primero es la experiencia personal o individual y el segundo es el tiempo histórico en el que se vive. Tenemos una experiencia personal de maduración, de crecimiento espiritual y en qué tiempo histórico estamos viviendo, en el tiempo de la segunda obra o en el tiempo de la primera obra, ¿no? Tomemos, por ejemplo, el hecho de que Pedro fue liberado de la prisión para retratar la imagen de la segunda paloma en su experiencia personal. Sabemos que Pedro murió más tarde como mártir, porque no pudo escapar del tiempo histórico en el que vivió. Ese es el asunto, que fue el tiempo de la primera paloma. Históricamente se le pidió que siguiera el patrón del propio martirio de Cristo en la cruz. La primera paloma fue el patrón dominante de la Iglesia durante la edad de Pentecostés, por lo que todos murieron, la mayoría de ellos como mártires, pero ahora estamos entrando en un nuevo día donde veremos la resurrección de los muertos y llegaremos a la inmortalidad. Aquellos que alcancen esa resurrección no morirán en absoluto, por lo que representarán la segunda paloma en sentido último.
Sin embargo, incluso aquellos creyentes que no reciban la inmortalidad en este tiempo podrán vivir los patrones de la segunda paloma en sus experiencias individuales. En otras palabras, pueden escapar de la muerte en ciertos incidentes de sus vidas, mientras siguen siendo mortales o incluso mueran como mártires en un momento posterior. Esto es lo que pasó con Felipe y Pedro. Creo que el patrón de la liberación personal de Daniel del foso de los leones se verá con más frecuencia en los días venideros que en el libro de los Hechos. Se convertirá en el patrón dominante de eventos en el momento de la caída de Babilonia. La liberación será el patrón dominante. Y Daniel fue liberado de los leones para darnos este entendimiento y expectativa. Sin embargo, después de la primera resurrección, Apocalipsis 20 del 4 al 6, algunos se identificarán plenamente con la segunda paloma, Cristo en su segunda manifestación. Estos no podrán ser asesinados por sus enemigos a nivel personal ni podrán morir a nivel histórico. Bueno, nos vamos al capítulo final de este primer libro, capítulo 17, todas las cosas bajo sus pies. Sí, vamos a ver qué significa eso de poner todas las cosas bajo sus pies, que significa pisar algo, ¿no? Vamos a verlo. Daniel sobrevivió a su noche con los leones. En este punto de su vida, bueno, eso lo vimos ayer, hablando de la restauración de todas las cosas, todas las cosas bajo sus pies, habla de pisar las uvas, ¿no? La cosecha de los incrédulos en las edades de las edades o la edad del lago de fuego. Todas las cosas bajo sus pies. Las uvas eran pisadas, ¿verdad? Entonces ya no queda nadie. Todo está abajo puesto a sus pies. La cosecha de la cebada, la cosecha del trigo, la cosecha de la cebada de los vencedores, la cosecha del trigo el resto de los creyentes, la iglesia, podríamos decir, y después los incrédulos. Las tres cosechas. Eso lo vimos ayer en el vídeo de ayer, así que si a alguno le interesa, pues que lo consulte. Daniel sobrevivió a su noche con los leones. En este punto de su vida estaba cumpliendo el papel del vencedor en el tiempo de la segunda obra de Cristo. En los primeros siglos de la Iglesia, los cristianos a menudo fueron arrojados a los leones, pero su función fue la de identificarse con Cristo en su primera venida. Por esta razón, la mayoría de ellos fueron asesinados por los leones en las arenas frente al público. Cuando el rey supo que Daniel había sido salvado por su Dios, leemos en Daniel 6:23 lo siguiente. Entonces el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran a Daniel del foso, y sacaron a Daniel del foso y no se halló en él ningún daño, porque había confiado en su Dios. Aparentemente había una puerta superior sobre el foso de los leones, a través de la cual Daniel había sido bajado, probablemente con cuerdas, y por la cual Daniel fue sacado del foso. El rey Darío había cumplido su deber con la ley al echar a Daniel a los leones. Sin embargo, puedes llevar a un hombre a un león, pero no puedes hacer que el león se lo coma, especialmente cuando un ángel le cierra la boca. El ángel salió del foso, del foso con Daniel para que los leones reanudaran sus hábitos alimenticios normales tan pronto como él estuvo a salvo, y para que estuvieran ya preparados para los que iban a ser los sustitutos de Daniel, que serían los que le habían tendido la trampa. Daniel 6:24 continúa. Entonces el rey dio órdenes y trajeron a los hombres que habían acusado maliciosamente a Daniel y los echaron a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. Y no habían llegado al fondo del foso antes de que los leones los dominaran y aplastaran todos sus huesos. No hay necesidad de intentar justificar la nueva orden de Darío. En cuanto a los acusadores de Daniel, incluidos los otros dos comisionados y los sátrapas que los apoyaron, recibieron la justa sentencia de la ley, porque lo que tenían la intención de hacerle a Daniel les fue impuesto. Según nuestras normas de hoy, e incluso según las normas de la ley de Dios, las esposas e hijos no deben ser castigados por los pecados de sus cónyuges o padres, como dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá.
Pero esto ocurrió en Medo-Persia y es probable que si Daniel hubiera estado casado y tuviera hijos, sus acusadores hubieran insistido en que toda su familia debería estar también en el menú de los leones. Esa era una práctica habitual en aquellos días para evitar que los hijos se vengaran años después. De todos modos, no toleramos tal juicio, pero muestra cuán enojado estaba Darío con los acusadores de Daniel. La ejecución de los cocomisionados de Daniel, los cosátrapas, podríamos decir, pudo haber dejado a Daniel como el único comisionado bajo el rey. Históricamente no sabemos si los comisionados muertos fueron reemplazados o no, pero desde un punto de vista profético el silencio en sí implica que los santos del Altísimo emergerán como los únicos dignos de altos cargos administrativos entre los reinos de los hombres. Con el tiempo, todos los reyes de la tierra llegarán a reconocer a Jesucristo como el heredero legítimo de todas las cosas y se verán a sí mismos como administradores del reino de Cristo. Bueno, siguiente epígrafe, alcance del segundo decreto. Daniel 6, 25 al 27 dice: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y hombres de todos los idiomas que habitaban en toda la tierra, lo siguiente: que abunde vuestra paz. Doy decreto de que en todo el dominio de mi reino los hombres deben temer y temblar delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre, y su reino es uno que no será destruido, y su dominio será para siempre. Él libra y rescata y hace señales y prodigios en el cielo y en la tierra, quien también ha liberado a Daniel del poder de los leones. Este decreto muestra que el rey ya había hablado mucho con Daniel después de la experiencia del foso de los leones. Su decreto parece mostrar su familiaridad con el testimonio de Nabucodonosor, alabando al Dios de Daniel. De hecho, Darío casi cita a Daniel 4:34, palabra por palabra. Dice, bendije, esa cita de Daniel 4:34 dice: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino perdura de generación en generación. Sin embargo, Darío agrega el hecho de que Dios realiza señales y prodigios en el cielo y en la tierra. Esto muestra que se consideraba que los milagros eran señales y prodigios, y no meramente eventos sobrenaturales. Las señales tienen un significado profético. En este caso, no es un milagro a secas, sino que es un milagro que tiene un significado profético, algo sobrenatural que tiene un significado profético. En este caso, toda la situación profetizaba de eventos futuros durante la reconstrucción del reino de Dios al final de los tiempos. Así como Medo-Persia continúa Misterio Babilonia, ahora llega el que sustituye a Misterio Babilonia, va a ser el reino, ¿no?, del Señor. Las señales tienen un significado profético. En este caso, toda la situación profetizaba de eventos futuros durante la reconstrucción del reino de Dios al final de los tiempos. Por supuesto, la señal más importante en este caso es la liberación de Dios, no solo del mismo Daniel, sino también de los santos del Altísimo después de la caída de Misterio Babilonia. El decreto de Darío afectó a todas las personas y tierras bajo su autoridad. En la tierra, su reino se limitó a las áreas que habían sido capturadas, el reino Medo-Persia. Su reino en su mayor extensión se extendió solo a esa pequeña región del mundo, pero el mandato de dominio, según lo declarado por el tribunal divino, era global, a pesar de que sus diversos custodios, incluida Judá, nunca conquistaron la tierra entera. Eso va a ocurrir ahora. Por lo tanto, el decreto de Darío, en lo que concierne al tribunal divino, se aplicó a toda la tierra, extendiéndose mucho más allá de las fronteras de Medo-Persia. Darío esencialmente proclamó que Medo-Persia, es decir, todo el dominio de mi reino, como está escrito en el libro de Daniel, proclamó que Medo-Persia, es decir, todo el dominio del reino, estaría sujeto al Dios de Daniel, es decir, Yahvé, el Dios es decir, a Yahvé, el Dios de Israel, que más tarde se manifestaría como Yahshua,
Jesús, ¿verdad? Éxodo 15:2 profetiza esto cuando se lee literalmente: Yahvé es mi fuerza y mi cántico, y se ha convertido en mi Yahshua, es decir, en mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, el Dios de mi Padre y lo ensalzaré. Esto se repite en Isaías 12:2 y en el Salmo 118:14. Cada vez que se menciona la salvación en las Escrituras, es una referencia profética a Jesús, Yahshua, que quiere decir salvación, porque ese es el significado de su nombre, el nombre de Jesús, Yahshua, eso quiere decir salvación. La idea de salvación incluye salud y liberación, lo que le da un significado adicional a la señal de la liberación de Daniel. Al final, el segundo decreto de Darío, que se aplica a toda la tierra, presagia el reino futuro donde todas las cosas serán puestas bajo los pies de Cristo. Es decir, ese decreto decía que se convirtieran todo, que sirvieran solo al Dios de Israel, a Yahvé, pues es válido, permanece ahora en nuestro tiempo, presagia el reino futuro donde todas las cosas serán puestas bajo los pies de Cristo. Como nos dice acá Pablo en 1 Corintios 15, el 27 al 28, porque todo lo ha sometido bajo sus pies, pero cuando dice todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa al que le puso todas las cosas en sujeción. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto también es lo que vio el rey Nabucodonosor de Babilonia en su sueño, porque la piedra creció hasta llenar toda la tierra. Daniel 2:35. No solo llenó todo el reino que había conquistado, en este caso Nabucodonosor, sino que llenaría toda la tierra en el sueño. Así también en Apocalipsis 11:15 leemos: el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos, que es en griego aionas ton aionion, es decir, los siglos de los siglos. Esto fue profetizado muchas veces en los Salmos. El Salmo 67, versículos 1 al 2 y también versículo 7 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, tu salvación, Yahshua, entre todas las naciones. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Nuevamente leemos en el Salmo 72, versículos 8, 11 y 18, en la traducción literal de Jung: Él gobierna de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra, y todos los reyes se postran ante él, todas las naciones le sirven, y toda la tierra está llena de su honor. Amén y amén. Nuevamente leemos en el Salmo 86, 9 al 10. Y todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, oh Yahvé, y glorificarán tu nombre, porque eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Este pasaje se menciona en Apocalipsis 15 del 3 al 4, como parte del cántico del Cordero, que dice: y cantaron el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justos actos han sido revelados. De hecho, es inconcebible que alguna nación no venga a adorar a Cristo. ¿Por qué? Porque las grandes y maravillosas obras de Dios, es decir, sus actos justos, han sido revelados. Hasta ahora, en gran parte, Dios ha hecho sus obras en secreto, tras bastidores, pero cuando estas obras se den a conocer y sean obvias para todos los hombres, entonces se les abrirán los ojos y nadie quedará como incrédulo. El decreto irrevocable que emitió el rey, ¿verdad? Darío. Todo el 6º capítulo de Daniel enfatiza que la ley de los medos y persas, una vez firmada, no podía ser alterada ni revocada. Esto toca
muy especialmente a nuestros días, porque Irán es Persia y ese decreto sigue vigente para esa nación. No podía ser alterado ni revocado, dice Daniel 6, versículos 8, 12 y 15, por lo que cuando Darío emitió su segundo decreto, tuvo el mismo peso que el primero. No se podía modificar ni revocar. Ese decreto sigue vigente. En el mundo natural del derecho, las leyes de las naciones a menudo dejan de ser efectivas cuando esas naciones son destruidas o devoradas por otras naciones. Pero en el tribunal celestial, Persia es todavía una nación del reino. Por decreto de Darío, Irán, la antigua Persia, algún día servirá al Dios de Daniel y reconocerá a Jesús como rey. De hecho, hay muchos cristianos, una iglesia sumergida tremenda en Irán y un avivamiento fuerte por allá desde hace años. Hoy Persia es Irán, por lo que el mismo decreto de Darío, emitido bajo la autoridad de Ciro el persa, permanece en vigor en lo que a Dios respecta. El pueblo iraní tiene una orden de adorar al Dios de Daniel, que viene desde el tiempo de Darío nada menos. Tiene una orden de adorar al Dios de Daniel. En un nivel profético más amplio, China ahora representa a Ciro bajo el apodo de los reyes del Oriente. Rusia también está jugando ahora el papel de Darío el Medo. Por lo tanto, China y Rusia también son naciones del reino. La propia Rusia se está dando cuenta de este hecho ahora, pero casi ningún iraní o chino lo entiende en este momento. Hemos hablado algo de ese avivamiento. No será muy grande, pero un avivamiento ahí en Irán, en la iglesia subterránea, pero ¿cuántos millones de chinos no hay cristianos? Y además un cristianismo de lo más puro, porque ha sido un cristianismo que se ha crecido en la persecución, ¿verdad? Así que las oraciones de tantos millones de chinos, ya hay, no sé si hablaba de 300 millones de cristianos o algo así, las oraciones de tantos cristianos, pues en algún momento tienen que ser respondidas. Aún así, lo único que realmente importa es que Dios lo sabe y se lo toma en serio. Aunque ellos mismos ahora no se lo tomen en serio, Dios sabe que eso está pendiente de ejecución. La misma ley que obligó a Darío a sentenciar a Daniel al foso de los leones es la que ordena al mundo entero que sirva a Daniel y se sujete a Cristo, debido al mandato de dominio que no era solamente local, restringido a ese imperio en aquel momento, sino que era para todo el planeta, para toda la Tierra. Dado que Daniel, aunque ellos nunca lo consiguieron, sin embargo ahora se va a alcanzar, como dijimos antes. Dado que Daniel fue víctima de la naturaleza irrevocable de la ley medo-persa, Dios tiene la intención de hacer cumplir el decreto de acuerdo con la ley de pesos y medidas iguales, Levítico 19, 35 al 36 y Mateo 7, 2. La injusticia que se le hizo a Daniel le da a Daniel y por extensión a todos los vencedores el derecho a solicitar al Tribunal Divino que Irán, Rusia y China cumplan con los términos del segundo decreto divino. Y yo ahora me uno a esto y le pido al Señor que Irán, Rusia y China cumplan con los términos del segundo decreto de Darío que dice que deben adorar al Dios de Israel, a Yahvé. Esta es la causa espiritual oculta de las sanciones de la guerra de propaganda del occidente babilónico contra estas tres naciones. Escuchen, de dónde vienen las sanciones contra Rusia, China, Irán. Fíjense qué tremendo. Esta es la causa espiritual oculta de las sanciones y de la guerra de propaganda del occidente babilónico contra estas tres naciones, Irán, Rusia y China principalmente, ¿verdad? Qué casualidad, ¿no? En el mundo espiritual es bien sabido que Babilonia está a punto de caer y a medida que pasa el tiempo es cada vez más conocido entre los líderes de Occidente en la tierra. Los reyes del Oriente, como naciones, están perdiendo el respeto a Estados Unidos. Por ejemplo, que no le cojan el teléfono como hizo Bin Salman, el rey, el monarca de Arabia Saudita, que no le cogía el teléfono a Biden, imagínense. Y todos que se están sumando a los BRICS y que ya, pues bueno, debido a lo que han sembrado, pues están cosechando. Sembraron vientos, están cosechando tempestades.
Los reyes del Oriente, como naciones, aún no están motivadas por las leyes del reino, como dice Deuteronomio. Pero las leyes del reino, que es Deuteronomio, si bien tienen conciencia del destino divino, incluso hablan de las leyes de Dios, solo tienen una conciencia vaga de quién es realmente ese Dios. Con el tiempo llegarán a conocer a Jesucristo. Mientras tanto, Dios todavía los está usando, como lo hizo con los medos y los persas, para cumplir su voluntad, incluso antes de que se convirtiera Nabucodonosor, incluso antes de que se convirtiera Ciro, incluso antes de que se convirtiera Darío, ¿verdad? Cuando Darío el Medo, por ejemplo, Putin ya está cumpliendo ese papel, creo que lo vamos a ver ahora, más o menos, como tiene conciencia del reino y del cristianismo, pero China todavía no. Sin embargo, en su momento se va a convertir en los líderes, si es Xi Jinping o el que le sustituya, lo que sea, y los principales directores, pues lógicamente empezarán a cumplir con este decreto. Mientras tanto, Dios, decíamos, los está usando como lo hizo con los medos y los persas para cumplir su voluntad. Ellos van a ser los que van a liberar, van a financiar la construcción del reino, van a liberar a esos vencedores, los van a poner en sitios de preeminencia, etcétera, etcétera. Cuando Darío el Medo derrocó Babilonia, es dudoso que fuera un creyente en el Dios de Daniel. Su revelación llegó después. Esto muestra una progresión en la historia del reino y cómo Dios usa a las naciones, lo conozcan o no. Está siendo Dios usa a cualquiera, aunque él ni siquiera se da cuenta de que lo está usando. De hecho, Dios habló proféticamente a través de Isaías sobre el rey Ciro en Isaías 45:5, diciendo: yo soy Yahvé y no hay otro, fuera de mí no hay Dios, te ceñiré aunque no me has conocido. O sea, yo te domino y manejo los hilos de tu marioneta, aunque tú no me has conocido todavía. No sabes quién te está moviendo. Esta es la verdad fundamental en este pasaje con respecto a la soberanía de Dios. Muestra que Dios no necesita creyentes para hacer cumplir su voluntad entre las naciones. Él lo puede hacer con los incrédulos. De hecho, si supieran quién es el Dios en verdad, no calificarían para cumplir la profecía de Isaías anterior, que hemos dicho, aunque no me has conocido. Lo mismo ocurre hoy con Irán, Rusia y China. Por esta razón, no debemos centrarnos en si los funcionarios de su gobierno son verdaderos creyentes o no. En cambio, debemos enfocarnos en el plan de Dios, porque esto es lo que establecerá su destino. Conclusión. Daniel 6:28 concluye: así que este Daniel disfrutó de éxito. La palabra es selak, que quiere decir prosperidad, éxito, en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro el persa. Esta también es una declaración profética sobre el éxito y la prosperidad del reino en la edad venidera. El orden de los eventos entonces es este. Escuchen, la caída de Misterio Babilonia es seguida por un tiempo de persecución. Algunos vencedores ocuparán ciertos gobiernos o ciertas áreas de dominio, manejarán masas, etcétera, etcétera, y entonces los actuales otros administradores o otros políticos o otra gente pues los van a perseguir por envidia y por celos. Entonces decimos que primero Babilonia es cae en Babilonia y es seguida por un tiempo de persecución, que mostrará al mundo cómo Dios libera a los vencedores. Vendrá una persecución, pero vendrá también que Dios nos va a liberar de esas situaciones. Y cuando esta oposición termine, los líderes de estas naciones declararán a Jesucristo como el Rey de Reyes. Ese es el proceso. Este clímax profético concluye los capítulos históricos de la primera mitad del libro de Daniel. No termina en desesperación, sino en esperanza para el mundo. El foso de los leones tuvo la apariencia de una derrota aplastante para los santos, pero el ángel de Dios lo usó para establecer el reino y poner todas las cosas bajo los pies de Cristo. Lo que pasa lo mismo con la reina Esther y Amán, que acabó en su propia onda. Y yo llevo muchos años viendo funcionar la horca de Amán, si quieren el boomerang, que se les vuelve a Misterio Babilonia una y otra vez. Por ejemplo,
por citar una cosa, las sanciones contra Irán, contra Rusia, contra Persia, se les han vuelto en contra de los que las han puesto. Los que las han puesto se están arruinando y aquel al que le pusieron las sanciones resulta que está creciendo económicamente más que ellos. Tremendo, ¿no? Bueno, pues aquí finalizamos el libro de Daniel. Y bueno, pues decirles que para el próximo día, no sé si mañana o pasado, tocaremos en 2 artículos de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, el tomo 2. El primero será Cuando ensanches mi corazón, y después vamos a ver otro que es un cuadro de fases de crecimiento espiritual que nos abre mucho los ojos para ver que todo va en esas 3 fases y que se ve en la palabra de Dios de muchas maneras. Bueno, pues aquí me despido de ustedes, bendiciéndoles en el nombre del Señor, dándoles gracias por acompañarme hasta aquí, pidiéndoles que por favor sigan acompañándome el próximo día, y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.